hasta el color, hasta el color de esto. Le voy a decir a qué nivel nomás, perdone. Yo le dije, uno que coordiné, le dije a Laura Leporna, que es la que estaba acá, ojalá el sea morado. Y Sergio Martínez le dije, ojalá sea rosa. Ay, pues nomás por llevar la contra. Y el de Sergio fue morado. Cuando yo le voy a decir, y después cuando ves el papel, ¿no? Y decimos, oye, yo soy el coordinador, no editor. Ah, no, aquí no hay más editor. Ah, no, lo más que te puede poner, no es lo mismo una compilación que una coordinación. No, es que es terrible. Nunca más dan compañeros. Es la tiranía absoluta. Y salieron fueron los libros más caros, además. Y por eso cuando, bueno, ya, pero los contenidos son muy buenos, voy a referir. Acaba de entrar Eugenio Pasita de saludar. Querido Eugenio, qué gusto que te conectes. Muchas gracias. Ya me voy por, sigo por si no. A ver, por ahí mi lento está. Pero aquí tengo esto. ¿Qué libros se publicaron dentro de esta colección Paidós? El libro de una traducción, fíjense que es muy interesante porque es un poco la misma estructura de los libros de la primera época. Traducciones de obras importantes del momento y obras de los miembros del seminario. Entonces, The Hacking, ese libro muy importante, representar e intervenir. Muchas gracias, gracias. Mira, César sabe hasta dónde dejo las cosas. Gracias. De Hacking, representar e intervenir. De Van Frase, la imagen científica. Y después vienen 3 libros de integrantes del seminario. De Sergio Martínez y León Olivet, de los dos. Epistemología evolucionista. De Sergio Martínez, de los efectos. Bueno, ellos no son compiladores, eso es una y de Sergio Martínez, de los efectos a las causas. Y finalmente no. Yo coordiné este libro, quería que fuera morado, pero no fue. Que es un muy buen libro, aunque si lo por ahorita les platico de que es Racionalidad y Cambio Científico. Fue el resultado de un proyecto que yo era el responsable y yo el corresponsable, pero me encargó que me... Y finalmente, este libro de León, que es extraordinario, es el Dr. Hart, ¿no? Que es el bien, el mal y la razón. Es María Malín. Él viene el ejemplo. Bueno, me voy a referir nada más a estos 2 libros, ¿no? Porque pues sí, no me da mucho. Bueno, si puedo también al de Sergio. Pero voy a empezar con el mío porque con lo que más me voy a entretener es con el de León Olivet. No con el mío, sino con este que yo coordiné. Y prácticamente voy a leer un párrafo de la introducción. Dice, el tema fundamental aquí es diferentes concepciones de la racionalidad del cambio científico, un tema en la que Ana Rosa pues parte el pastel, parte el queso, y lo comparte, parte el pastel y lo comparte. Bueno, pero son diferentes visiones en la atención o se ubican como una resolución al problema que ya vimos en la primera época, que es central. La función normativa de la filosofía, la función crítica de la filosofía, frente a visiones descriptivas de la sociología de la ciencia o de la historia de la ciencia. Es decir, una visión más clásica, normativa, crítica, propositiva, frente a una visión que le llaman naturalizada. El extremo es anular cualquier elemento prescriptivo. Entonces, esto se ubica exactamente, es la discusión de los autores en el tema que vimos ayer, que yo me entretení, 2 diferentes relaciones entre ciencia y filosofía. Una en la que predominan las ciencias y otra en la que predomina la filosofía. Todos los trabajos que están aquí son una respuesta alternativa a esta visión. Nomás los voy a mencionar. Los autores y 2 palabras. Abre la de Glaude, nada más y nada menos, abre la de Glaude, con
la actividad de la investigación tomada en serio. Él propone lo que le llama un naturalismo normativo. Es decir, tenemos que integrar tanto la función histórica y sociológica de los estudios de la ciencia sin renunciar a una propuesta normativa. Pero la propuesta normativa debe de estar basada, fundamentada en los estudios principalmente de historia de la ciencia. ¿Cuáles han sido los métodos que han sido más eficientes para alcanzar los principios de la ciencia? Entonces, es una respuesta sumamente interesante. Después, León Olivet, bueno, aquí está clarísimo, pluralismo epistemológico, más sobre racionalidad, verdad y consenso. Como voy a referir un poquito más en extenso, pues ya no voy a platicar de esto. Nomás que hay un gran cambio. Y León, lo que tiene impresionante es su capacidad de autocrítica, bueno, de recibir críticas y de cambiar radicalmente su pensamiento. No conozco a ningún otro autor que esté tan dispuesto a cuestionar sus propios puntos de vista, que defiende con mucha convicción y con los mejores argumentos, y después de la discusión, no tenían razón estas ciencias de las escritas. Nada más para decirles, va de un realismo a un relativismo. La palabra que utiliza León, relativismo moderadamente radical. Esa es la posición con la que termina León Olivet. Desde un realismo universalista, o sea, y estamos hablando de 1987, más o menos, 1985 a 2015, que fueron las últimas producciones del drama. El cambio en estos 30 años es impresionante. Voy a hablar de un poquito más adelante. Un maravilloso artículo, es que también vean los autores, Ulises Bullitt. Es maravilloso. Nos encamina el progreso científico hacia un único universo. Es la posición único universo. Es la posición antirreduccionista más radical que pueda haber. Mejor argumental. Y no, Bulines es impresionante. Bulines, bueno, aquí tenemos sus grandes discípulos, que es Mario Casanova, así que yo lo interpreté a Bulines, pero lo terminé convenciendo. Bueno, en otro trabajo propone un principio que es el principio que articula toda su filosofía, el principio VIPS, valor intrínseco de la pluralidad del ser. Y dice, como el restaurante. Exactamente, VIPS. Y entonces aquí termina diciendo, dice, el sentido común, la magia de la ciencia. ¿Cuál es el universo verdadero? Todos son universos que deben de coexistir. Y yo prefiero vivir con una pluralidad de universos que encerrado en un solo universo, por más que me digan, este es el universo de la ciencia. Bueno, es tan maravilloso y este artículo. Sí. Este artículo de Ulises Bullitt. Después sigue nada más y nada menos que Ana Rosa Pérez Lanzano. Cambio científico es el mejor estudio y discusión sobre el concepto de inconmensurabilidad que he leído en inglés y en español, no leo más, pero yo creo que sí en la frase. Este análisis, y Ana Rosa tiene pocos defectos, pero uno de sus grandes defectos es atribuirle a otros autores su propio pensamiento, porque deben salvar las inconsistencias y contradicciones de Kuhn, da unas propuestas que no son de Kuhn, son de Ana Rosa, y bueno, sobre todo, como ustedes saben, la piedra del zapato de Kuhn es el concepto de inconmensurabilidad, que es lo que hace reventar cualquier intento de reconstruir la racionalidad. Y Ana Rosa lo intenta, pero no es Kuhn, es Ana Rosa. Entonces, está claro, esa solución que plantea es la solución de Ana Rosa, que se le atribuye mucho a Kuhn, pero no. Bueno, es maravilloso eso. Y además es inconmensurabilidad y evolución en biología. No me puedo extender mucho más. El siguiente ya murió, es un filósofo brasileño, judío, que enseñó casi todo el tiempo en la Universidad de Tel Aviv. Magnífico filósofo, historiador de la ciencia, Marcelo Rascal. Es realmente una evidencia. Y él desarrolla una teoría de las controversias y modelos de controversias científicas, ¿no? Entonces, tiene este artículo sobre dinámica de las controversias y considera, muy bien entrado,
que, que la actividad principal de la ciencia es discutir. No es ni verificar ni explicar, es discutir las mejores interpretaciones y comprensiones del mundo. Y la única manera de avanzar por ello son por controversias. Y es una tipología de controversias que va de la disputa, en la que son agarrarse del chorro, ¿no? Y donde nadie aprende, a las discusiones. Y entonces hay intermedios, discusiones en el otro extremo, contra. Lo que muestra es que muchas de las discusiones científicas son disputas y por lo tanto no hay una solución. Ahora que estaba leyendo el artículo de Max Planck, por cierto, el artículo de Max Planck saca las partituras de Bach. Cuando está construyendo su idea de la mecánica cuántica y de la entropía, saca como un ejemplo un estudio que trabajó muchos años, Planck, sobre partituras musicales y partituras. Sí, ese cuadernillo que está aquí. El autobiografía se llama. Maravilloso. Bien, después sigue Carlos López Beltrán. Muy interesante su artículo en la que confronta a Foucault y a Hacking, ¿no? Se llama Foucault y Hacking, una comparación metodológica. La idea es de las epistemes a los estilos de razonamiento. Entonces es un estudio estupendo de historia, de modelos de historia de la ciencia, desde el Foucaultiano hasta el de Hacking. Después sigue uno mío, que es, bueno, por eso termino, que es el concepto de tradición en filosofía de la ciencia y en la hermenéutica filosófica, y en la que pues establezco esta tesis de que el desarrollo de la filosofía de la ciencia en la segunda mitad del siglo XX se da gracias a su apoyo, interés en la historia de la ciencia, pero la historia de la ciencia es siempre una actividad hermenéutica, interpretativa. De tal manera que con esto tratamos de unir dos tradiciones que se habían visto siempre antagónicas, la tradición hermenéutica y la tradición analítica de la filosofía, y sobre todo el concepto central que mencionaba son las dos, el de comprensión, ¿no? El de comprensión. Y también mediar entre la universalidad y lo local, ¿no? La tradición y el desarrollo de las tradiciones a través de las controversias, pues en esta forma. Desde luego, Kuhn aquí está muy presente, tradición e innovación en la ciencia. No más que Kuhn le saca la hermenéutica, aunque dice que es hermenéutica, no lo es tanto. Sí, pero no tanto, dice. No, no tanto. En las ciencias sociales, siempre a pegarle a las ciencias sociales, ¿no? La atención esencial, dice. Bueno, sí, es el mejor, para mí es el mejor artículo. El mejor trabajo es el trabajo de 1959, la atención esencial. Es la misma opinión de Ulises. ¿De veras? Sí, sobre el punto. Es que es una maravilla esa ¿de acuerdo, Marcos? ¿De acuerdo? Pero ahí no toca inconmensurabilidad, ¿eh? No. Entonces, quiere resolver a la cosa del entuerto de la estructura de la revolución. Bueno, hasta aquí les dejo esto, pero. Y ahora me voy a entretener. Bueno, tengo algo. Ya no va a haber mesa. No, ya no voy a verla siguiendo. No. Y estuvimos ese libro de León me parece un libro. Voy a mejor, a lo largo del siglo XX, la ciencia y la tecnología transformaron la vida de los seres humanos y el planeta. Es un resumen, no voy a leer el libro. Pero quizás este libro a mí me impresionó cuando lo releí, porque retoma los principales problemas que discutimos ayer y ahora del seminario de la primera época. A lo largo del siglo XX, la ciencia y la tecnología transformaron la vida de los seres humanos y el planeta entero como nunca antes había sucedido. Para saber cómo fue esto posible y para comprender las 1000 caras de la ciencia y la tecnología, es preciso combinar al menos 3 puntos de vista diferentes, cada uno de los cuales supone una imagen particular. Esto es fascinante, una imagen particular de la ciencia. Entonces, él va a discutir 3 imágenes de la ciencia. Y de nuevo, el problema fundamental es cómo se confrontan y casi inconmensurablemente la imagen del científico y la imagen del filósofo.
¿Y cuál es la solución? Ese es el tema central del libro. Entonces, ¿cuáles son esas tres imágenes? En este libro se examinan algunas facetas de la ciencia. Bueno, ya lo dije, es la imagen que el propio científico tiene de su trabajo, sin la menor ilustración filosófica. La imagen que el filósofo tiene de la ciencia, sin la menor ilustración científica. Y obviamente lo que propone es un concepto de imagen pública de la ciencia, pero una imagen pública de la ciencia fundada en la... Bueno, a lo mejor ya lo resumo más fácil. De imagen pública de la ciencia, fundada, y esto es importantísimo, en un proceso de diálogo entre filósofos y científicos, pero en un contexto público de comunicación a toda la sociedad, en donde los problemas sociales, los intereses, las ideologías concurran junto con el diálogo entre filósofos y científicos. Y no solo eso fue esto. Bueno, ahorita vemos de dónde sale el bien, el mal y la razón, pero no solo fue esto, sino que a partir de ello, bueno, la Rosa era ya la coordinadora del programa de filosofía de la ciencia. No, estaba muy cerca de ser. Bueno, yo era, pero a ti te tocó este cambio del que voy a hablar ahorita. ¿Qué es lo que propuso León? No lo propuso y la creación de un área del posgrado en comunicación de la ciencia. Yo creo que es una de las grandes innovaciones también en el posgrado de la universidad. Y ahorita voy a leer algo sobre cuál es su propuesta, que está en este libro de comunicación de la ciencia. Es decir, lo que me parece muy interesante de este libro es que no solo es el diálogo aquí entre nosotros, entre filósofos científicos, no, este libro debe ser un diálogo público, abierto, una ilustración, pero en un modelo de comunicación no vertical, sino horizontal y además intercultural, ¿no? Realmente lo que está proponiendo en este libro es... Y eso fue, bueno, Jorge fuiste coordinador también y también le tocó todo eso. Fue una innovación enorme. No voy a decir ninguno quién se opuso. No, bueno, se pusieron casi todos los divulgadores de la ciencia. Casi todos. No, Julieta Guaya. No, ya. Por eso dije, no, Julieta. Cuando fue coordinador, lo apoyó con todo y gracias a eso se integró y se creó esa área. Porque cambia, es decir, ¿cuál es el argumento de los divulgadores de la ciencia? Es que los divulgadores no tenemos por qué meternos a estudiar ni filosofía, ni lógica, ni filosofía de la ciencia. Es una técnica y es un ámbito y es una teoría que estamos desarrollados y dominamos. Entonces fue muy interesante cómo la comunicación de la ciencia se convierte en otro punto de controversia y discusión. Igual que los científicos dicen que no vengan los filósofos a enseñarme, era exactamente lo mismo, que no vengan los filósofos a decirnos cómo comunicar. Y lo que pasaba, yo les acuerdo, no, es que ahí tiene que concurrir, dice el en este libro, la sociología de la ciencia, la historia de la ciencia. Bueno, Adrián, eso es un historia. La historia de la ciencia, la filosofía de la ciencia. Desde luego también las técnicas y procesos de comunicación y divulgación, pero tenemos que tener un programa. Tú estuviste en hiciste comunicación de la ciencia, ¿verdad? Claro, bueno. Quiero decirles que es una de las áreas más exitosas. Si ustedes ven dónde están los ingresados de esa área, está. Y bueno, lo que es muy padre, pues es que yo se dio cuenta de estos 97, ¿cuántos por ahí? Y yo era de los que ponieron manos a la obra. Esto piensas, esto haces. Este libro es de 2000. Y no, es que fíjate que si te tocó a ti, Ana Rosa. Todo eso. No te tocó a ti, yo entré en 2001. Por eso, pero toda la integración de comunicación de la ciencia. Sí. Y a Roger y a ti, porque sí. Nos tocó. Ahora, lo más triste de todo es que en el nuevo plan de estudios, y lo hemos explicado a todo el mundo, ya cortaron el área más exitosa. Y la lógica también. ¿Por qué? Porque el grueso de profesores y tutores. Ya no hay clases de epistemología, ni lo. O sea, es otro programa. No, bueno, es una discusión, porque sí hay clases de epistemología y sí hay clases de lógica. Sí. Me estoy refiriendo concretamente
al tema de comunicación. Ok. Es acotado, ese es el problema, ya no va a haber el área de comunicación. Ese es el problema. Bueno, y ya dije, no, básicamente. Bueno, sí, es que no les voy a leer todo el resumen que traigo. No, no. Quizás algo muy sencillo como. Sí, la participación ciudadana. Otro de los temas centrales se trata esa es la primera parte del libro. La segunda parte del libro es lo que también estuvimos discutiendo ayer, es ciencia, tecnología neutra, ¿no? Neutralidad de las. Y por eso se llama el libro, el cuarto capítulo central, se llama ¿Son éticamente neutrales la ciencia y la tecnología? De nuevo, pues vienen dos, con la claridad que siempre tienen, dos visiones opuestas. Unas que dicen, no, la ciencia y la tecnología está determinada, voy a la por las condiciones sociales y todos los materialistas, y la otra, de ninguna manera, solamente es posible la ciencia y la tecnología con una completa autonomía respecto a su contexto social. Y lo que Leon va en contra de estas dos, y esto creo que también es una de las grandes conclusiones de su primer libro, ¿no? Que es el condicionamiento social de la ciencia es un reconocimiento de la realidad de la ciencia y la tecnología. Negarlo es distorsionar y encubrir la ciencia y la tecnología. Segunda tesis. El que esté incorporado necesariamente y condicionado por las relaciones sociales, por las relaciones políticas, no quiere decir que no pueda ser racional. El reto es cómo orientar la ciencia y la tecnología intrínsecamente, no quiero decir afectada, por efecto, es decir, condicionada, influida por valores y motivos auxiliares ideales, ¿no? Para que pueda ser una buena ciencia y una buena tecnología. Y estos son valores éticos políticos. Por eso estoy diciendo, bueno, tú dirías, Dewey, Bellerave, Dewey. Mónica. Mónica, no, que no sea Mónica. No, da la clase. Pero es un libro fascinante porque son estas discusiones que también se tuvieron en la primera época. Y lo que a mí más me impresiona es esa persistencia. Por cierto, hay aquí una discusión muy interesante sobre tecnociencia. Y es casi el momento en que Javier Echeverría publica la revolución tecnocientífica. Y hay una diferencia, hay puntos de convergencia, pero bueno, eso ya no me da tiempo de meterlo. Comparar la concepción de sistemas, por cierto, lo que León habla de sistemas sociales tecnocientíficos. La tecnociencia es un sistema social. Y como sistema social no hay de otra más que sean prácticas, instituciones, valores, ¿no? Y que tenemos que reconocer la transformación de la ciencia y la tecnología en sistemas tecnocientíficos, que es un tema central de la primera época. Bueno, está Nicola, está Gauss, están todos diciendo la degradación de la ciencia es haberse hecho dependiente de la tecnología. Es el diagnóstico que hace Gauss, que hace también Sánchez Vázquez, ¿no? Y que, bueno, el mismo, bueno, el líder Otari no, pero y lo que dice León es, a ver, esto se da efectivamente y cada vez más y de manera irreversible con la tecnociencia. La tecnociencia, según estos autores de Olive, Castells, desde luego Javier Echeverría, es la forma predominante de investigación científica hoy en día a nivel mundial, donde el valor principal es la innovación. Ya es la verdad, es la innovación en los procesos productivos. Ahora, así es cómo orientarlo para el bien y no para el mal. Y bueno, pues esta es la reflexión riquísima de León. Aquí le dejo. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Tus términos. Bueno, termina esta sesión. No sé qué va a pasar con la.
Y está la propuesta de Mario, pues no sé qué piensa. No sé si quieran pasarla para el martes 11, que es la sesión Ana María. No. No. Pero, ¿qué proponga? ¿No va a haber comentarios? Sí, comentarios, claro que sí, tienes razón, comentarios. Bueno, Comentarios, sí. tendría que haber los comentarios de esta mesa. Sí, por eso, ¿no? Sí. Y con eso podemos cerrar el día. El día creo que ha sido muy largo. Sí, pesado. exacto. La discusión que viene del otro tiempo, sobre la mesa sobre transdisciplina, pues buscamos en el calendario cuál es la fecha que es el hueco más cercano y anunciamos una sesión larga de entrada. Pues a lo mejor sí, y a lo mejor quizá esa, yo sugeriría que no fuera pública para podernos enfrentar como se ve. Sí, me parece. Bueno, pues esa es la propuesta y creo que De acuerdo. Okay. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario? sobre esto, sí. La doctora Ana Rosa y después Arturo, por favor. Sí, bueno, yo a Gustavo le quería preguntar sobre las emociones colectivas, no digamos que se postula, bueno, mucha gente reifica a los sujetos, hay un sujeto colectivo. Yo diría que es más bien la interacción de sujetos individuales en cierta dinámica que puede ser positiva o negativa, ¿no? Están en ese grupo y de repente, pues, cuando se habla de contagio colectivo y entonces apedrearon a no sé quién o algo positivo, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería un ejemplo también de propiedad emergente o comportamiento emergente de interacciones individuales de una, no dijiste escala menor, ¿no? ¿O no? No, ese es el punto, lo has tocado. El chiste de aquí es que las interacciones son interacciones vecinas, ¿sí? Ajá. Y es el efecto de que yo interacciono con este, se interacciona con este, con este. Por tanto, hasta acá yo no estoy interaccionando con este, no interacciona con él. Imagínate que tienes dos pelotas y tienes pelotas con resortes, y no hay un resorte entre este y este. Pero este resorte hizo que se movieran todos estos, y este resorte me dice, caray, que él se movió y se transmitió por una cosa de corto alcance a una de largo alcance. Ahora, ese es el ejemplo más socorrido, pero hay teorías en las que lo que pasa es que se mezclan interacciones de corto alcance con las de largo alcance. Yo estudié mucho la cuestión de fecundación, y ahí tienes un flagelo y tienes muchos canales que interaccionan unos con el otro, etcétera, y el calcio se metió acá y se metió para allá y tal. Pero todo el flagelo tiene un cierto potencial eléctrico y ese es de largo alcance. Todo el flagelo tiene una interacción de largo alcance. La mezcla de largo alcance con corto alcance le da más riqueza de comportamiento. Pero el punto principal es eso, cómo de algo de poquito que llegas a algo que se transmite por esa concatenación de pasos que estás haciendo, ¿no? Hay unos ejemplos muy bonitos. Bueno, un ejemplo muy bonito es la ola en los estadios. Sí, uno se empieza a mover, se mueve el otro, y de repente, pues ves lo que cuando suena, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo precioso es que los coros que en los partidos de fútbol, tienes personas que das coros de sonido. Una persona que es pésimo para cantar y nunca está en tono, etcétera. Y cuando se empieza a juntar todo esto y es una cosa colectiva, en un cierto momento todo el colectivo está en tono. Entonces, yo me refiero a una cosa de... Y y hay estudios muy precisos sobre eso, de cómo de repente se entonó, pero que ya se vuelve una cosa colectiva, ¿no? Sí. Pero ese es el punto. No estás hablando de los partidos en Europa, porque aquí es... ¿Puedo agregar un puntito sobre eso? Porque Sí, claro. Acá está. sí. Bueno, quizás meter a la discusión las neuronas espejo para explicar un poco la emoción colectiva, porque no nada más hay neuronas que responden, y ya saben ustedes, ¿no? La idea, pues, neuronas que responden
al sujeto hace un movimiento, bueno, fue un primate, hace un movimiento y se prenden ciertas neuronas en una parte motora del cerebro. Y lo que el descubrimiento sensacional es que esa misma neurona se prende cuando el animal ve a otro hacer ese mismo movimiento. El descubrimiento es sensacional por varias razones, porque es una neurona motora involucrada en el movimiento y es una neurona sensitiva. Y es un descubrimiento fenomenal, porque usualmente separábamos las neuronas motoras de las sensitivas tajantemente. Y que haya una neurona que es motora y sensitiva a la vez es fundamental. Pero además, esto no está demostrado, pero da la impresión de que esas neuronas están involucradas en el contagio, no solamente del movimiento, sino de la emoción. Porque ¿cómo se contagia la emoción? A través de la percepción de movimiento y, bueno, y otras cosas, ¿no? Pero fundamentalmente a través de comunicación no verbal. Entonces, hay una base cerebral también para emociones sociales que no tienen un sujeto colectivo, me parece que tienes tú toda la razón. Lo que hay en común es que la gente resuena con la misma emoción debido a este tipo de cosas. Muchas gracias. ¿Qué pasa? Arturo, y después el doctor. Hasta luego. Sí, pues muchas gracias, muy interesantes todas las ponencias. Una pregunta para el doctor Martínez y quizá también para el doctor Díaz. Bueno, cuando dio la caracterización de los sistemas complejos de algunas de las propiedades, me extrañó que no habló de autoorganización. Entonces mi pregunta es si la adaptación es algo de un nivel superior que la autoorganización, que la contiene o son cosas diferentes. Y la otra tiene que ver con, pues que a veces se considera la emergencia como un fenómeno real, pero mucha gente va en contra de este argumento y dicen que más bien es una brecha explicativa, que pues cuando se consigue la explicación se diluye la emergencia y entonces no había tal emergencia. Y lo mismo dicen también en los sistemas complejos. Incluso hay la tesis de Heidegger dice pues que la complejidad está en el ojo del observador. Entonces me gustaría saber su postura al respecto. Muchas gracias. Sí, bueno, qué buena pregunta lo de la organización. Sí debería de haberlo mencionado. Hay un punto de vista en que las personas dicen que las propiedades emergentes son producto de un proceso de autoorganización. Yo creo que eso no es una condición necesaria y suficiente, sino que si tienes autoorganización es muy fácil que te lleve a un comportamiento que sea emergente. Y hay también cuestiones como sincronización y cosas así. Hay una teoría dentro de lo de la criticalidad que estaba diciendo, que se llama la criticalidad autoorganizada, en la cual tú, por ejemplo, en el magnetito metías la temperatura para que estuviera acá, para ir en la que el sistema solo, por sí solo, evoluciona hacia allá. Entonces, de hecho, es un punto que me tiene fascinado. Se dice que que los procesos biológicos y la evolución se dan en este punto crítico, y ahora hay algo nuevo, es un tema de todo el seminario, que dices que siempre estás pasando brincando de punto crítico, punto crítico, punto crítico. Es una línea de puntos críticos. Que aparece eso en cierto tipo de fenómenos físicos. Pero yo soy de los que opinan que si bien la organización te puede conllevar a esto, no es un requerimiento necesario, sino que es una de las posibilidades. Y la autoorganización es algo muy interesante, sincronización, autoorganización. Y qué bueno que lo mencionaste, porque sí debería estar en esa lista, aunque con un bemol para decir sí, no sí, solo sí, sino lo que acabo de decir. El otro punto que dijiste, ¿cuál era? Que también se menciona que la complejidad depende del ojo del observador. No es Mi punto de vista es que tú lo que tienes es un sistema que presenta un proceso. Y dentro de ese proceso que tienes ahí, pueden tener características que son emergentes y que responden a un sistema con toda esta complejidad, o pueden tener características que son muy sencillas. Depende de qué aspecto que estás tú estudiando, es donde ves que hay la complejidad. Quizás podemos decir, hay sistemas que tienen la capacidad de poder presentar la complejidad, pero la complejidad es un proceso, no es que yo sistema estoy complejo. ¿Qué cosa de lo que ya hay un artículo precioso de este señor Kavanaugh que mencioné, en que te dice
cuando ves una cosa de formación de plumas y esto, de turbulencia y esto, depende de qué pregunta me dices, ¿es un problema muy simple o es un problema complejo? Depende de eso. Ahora, ya que tomas eso, cuando estás estudiando esos sistemas, eso se ve claramente dentro de la física, no es figmento de mi imaginación. Estás viendo que hay unos rollos que se forman, plumas que salen, etcétera, y son propiedades que son emergentes, medibles, palpables, ¿no? Entonces, no es una cuestión de que sí, que lo estoy yo fabricando en mi cabeza. Eso es muy. Ahora, hay un artículo muy bonito al inicio de la complejidad que salió en Scientific American en la plana del medio y lo que decía complexity or perplexity. Aquí, bueno, No, y la palabra, eso sucede, son los usos, abusos y malos usos. Hay mucha charlatanería de mucha gente que realmente no está haciendo las cosas en serio. Entonces, sí tienes que delimitar cuando sí es algo que está hecho de una forma bien hecha o cuando se está choreando ahí. Entonces, eso puede ser algo que pueda contestar tu pregunta. Y no sé si había algo más. Sí, Bueno, lo de la emergencia, ¿no? Que hay gente que se lo atribuye simplemente a una brecha explicatoria que cuando se llene, pues no había tal No, es que la mires. La emergencia la tienes ahí, la palpas. Ves, formó unos rollos, se formaron unos turbolinos. Bueno, y lo de los flockings, eso. Hay unos experimentos preciosos de un húngaro en que está viendo los caballos cómo van, y de repente la forma en que se mueven, y ahí está. Por los pájaros que están haciendo estas cosas, la estás viendo, la estás midiendo, la estás observando, la estás filmando. Y ese movimiento así colectivo y todo, ese movimiento emergente, pues ahí está súper palpable. No es una cuestión de poliometría. La cuestión de emergencia realmente me ha preocupado mucho durante mucho tiempo. Al principio me volví un poco un emergentista entusiasta porque me parecía que era muy explicativo, ¿no? En el caso que más me interesa a mí es el caso de la conciencia, pero también el caso de la vida, ¿no? La discusión entre vitalistas y mecanicistas en los años 20 fue un asunto de emergencia. Supuestamente lo resolvió precisamente Bertalanffy con la teoría de los sistemas generales. Dijo, no se trata de una emergencia, bueno, no se trata de que haya un principio vital, un elan vital de Bergson. Se trata de que hay un proceso emergente que llamamos vida y que es un conjunto y demás, ¿no? Yo creo que ahí sale la emergencia como tal, sale esa discusión. Y en el caso de la conciencia, suena muy bien hasta el momento en que uno hace la reflexión de qué es lo que emerge en el caso de la conciencia. Es un fenómeno físico, es un fenómeno espiritual, es un fenómeno informacional, es un fenómeno neurofisiológico. ¿Qué clase? Y cuando hace uno la pregunta, se regresa uno un poco a la fase anterior. No es tan explicativo como uno cree en el caso de la conciencia, ¿no? Y sí, lo de la brecha explicativa es algo que aparece ahí, ¿no? Los identistas dicen que en el momento en que se conozca exactamente qué pasa en el cerebro para explicar la conciencia, desaparece la brecha y desaparece la emergencia. O sea, va a ser un fenómeno neurofisiológico. A mí no me convence tanto esto, porque eso depende un poco de los prerequisitos que le ponga uno. En el caso, a mí me parece innegable lo que les mencioné muy brevemente, de que la conciencia no nada más es un fenómeno cerebral, es un fenómeno cerebral ciertamente en contacto o en comunicación con un fenómeno pues cultural y demás que da los contenidos de la conciencia. Entonces, no me basta a mí con un fenómeno puramente neuronal, ¿no? Ahora, visto desde este punto de vista, si es una convergencia, hay una emergencia o no la hay. A mí me pasa con la emergencia que a ratos, ahora ya me pasa a ratos, me parece atractivo y a ratos me parece una entelequia, ¿no? Y creo que es un problema no la que está diciendo, obviamente hay muchos fenómenos emergentes que están a la vista, son muy claros, ¿no? Pero en el caso de la conciencia no es el caso, no está tan a la vista más que para el sujeto subjetivo. Tiene su conciencia innegable. Podría agregar solamente una cosa. No, claro. muy brevemente, porque hay otras cosas. Sí. No, sobre todo la palabra emergencia que tiene el problema de la traducción, ¿no? En inglés hay dos palabras y en español usamos la misma, por ejemplo, para la emergencia sísmica. ¿Cuál es su opinión acerca de que necesitamos un término para determinar pues esta otra?
este otro fenómeno. La idea de emergencia es en el sentido inglés. Son Emergency. no, de emergence. Y no de la crisis, ¿no? Pero qué bueno que da la ambigüedad, por favor, sí, la ambigüedad. Entonces, Sí, a lo mejor puede haber una palabra mejor que no. Pero bueno, te doy pocas palabras. Natalie, ¿quién más había pedido la palabra? Mario y después Francisco. Ajá, Francisco. Mario, Bueno, rápidamente, son algunos comentarios a la presentación de José Luis y una pregunta, ¿no? Sobre este me encantó cuando pasaste la imagen de la rectoría y mencionaste este ritual de ingreso. Yo creo que ahí hay que mencionar también que una muestra de la verdadera importancia del seminario era que teníamos acceso al estacionamiento. O sea, que eso era realmente motivo de envidia de toda una corte. Después, sobre caracterización que hacía, voy a decir Pirincho, pero bueno, que hacía Marcelino Cerejido, ¿no? Sobre cuando uno da un paso, el 90% de las células que se mueven no son de uno, en el sentido clásico. ¿Sí? El 90% de las células que se mueven contigo son parte de tu microbiota. Bien. Actualmente esto forma parte del concepto de holobionte, que es un concepto pues, que ya incluso el top de la moda de holobionte está pasando, pero parece que tiene un revival, Paco no me dejará mentir, ¿no? Pero pues el holobionte es pues la forma biológica de entender el dictum de Ortega de yo soy yo y mi microbiota. ¿No? Después, y ahora sí la pregunta, y qué bueno que está Eugenio presente, porque me acuerdo que cuando se dio la conferencia esta del modelo cuántico de las conciencias, ¿sí? Uno de los temas a discusión de, bueno, ¿por qué tenía de evidencia a favor el modelo cuántico, no? Y era que finalmente el tiempo de respuesta de las neuronas, que era alrededor de medio segundo, parecía cuadrarles con eso. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado con ese medio segundo? Si nos pueden decir algo de qué ha pasado con ese medio segundo. Eso con respecto a la conferencia de José Luis. Con respecto a la conferencia de Gustavo, bueno, de acuerdo totalmente, Gustavo, el Departamento de Sistemas de la Complejidad de 90, quizá haya sido el primer centro oficial donde aparecía la palabra complejidad, pero el Instituto Santa Fe, aunque no mencione complejidad, en 84 explícitamente pues está dedicado al estudio de los sistemas complejos, ¿no? Sí, sí. Digamos, esto está en el prólogo. No es que sea la primera vez que aparece complejidad, es la primera vez que hay una institución educativa que da el grado de un departamento de complejidad a un ente. Tenía que ver, porque Santa Fe y empezaron a gestarse más o menos al mismo tiempo, Santa Fe un poquito antes, había 8 años antes de eso. Pero el punto que decían, primera vez que una universidad le da reconocimiento a un departamento, a una dependencia suya, y le pone la etiqueta complejidad. Eso era lo que me habían dicho. Ahora, la pregunta, eso era el comentario. Sí, pero entonces no sigue el comentario, ya que se la aclaración, ¿no? Ok. La pregunta concreta es, mencionas la necesidad de una meta transdisciplina para caracterizar cierto tipo de... ¿Sí? Y el ejemplo que pones es, bueno, uno ve que hay ciertas formas aquí, que se cumplen en ciertas formas acá, y se cumplen también ciertas caracterizaciones en formas acullá. Yo lo que me pregunto es, ¿qué diferencia hay entre eso, sí, y matemáticas aplicadas? El estudio de las poblaciones, digamos, como sistemas que tienen un comportamiento estadístico, pues vale lo mismo para la cinética molecular, o para las poblaciones biológicas,
o para N comportamientos sociales, y no es otra cosa que matemáticas aplicadas. Perdón. Entonces, ¿qué diferencia estás viendo como para llamar a eso de esa manera? Y nada más para terminar con Ambrosio, ¿no? Creo que la evolución de la comunicación de la ciencia, ¿sí? Desde el modelo del déficit al modelo de del Public Understanding of Science o al modelo de la participación ciudadana, ha evolucionado con una inclusión cada vez mayor del público en el modelo y se ha ido transformando actualmente en el modelo de la ciencia no hecha en una ciencia de la liberación, en una ciencia de la emancipación, en el estilo bascariano del término. Entonces, sí, de El propio de León. sí. En ese sentido, digamos, y me parece que la transdisciplina considerada, como tú la consideras, con la inclusión necesaria de los intereses de los sujetos que no forman parte de la academia, apunta a ese mismo sentido. Totalmente de acuerdo. ¿Vas contestado, doctor Francisco? Yo creo que no nos contamos, porque si no, si soltamos las Ajá, preguntas. el doctor Francisco. Sí, muy brevemente, de lo que dice Mario, efectivamente, el término lobionte es un término ya bastante bien establecido, que además tiene raíces, por ejemplo, en las ideas de Lynn Barney sobre la teoría endosimbiótica de la evolución, que en su momento fueron rechazadas, un poco porque era mujer, otra vez lo mismo de siempre, pero eventualmente rompieron, digamos, las barreras que hubo, institucionales sobre todo. Y yo lo que quisiera añadir en ese sentido, y lo platicamos hace rato en la pausa de comida, es que en las ciencias cognitivas contemporáneas, las que se llaman enactivistas, que aquí en el instituto las cultiva bastante Medina Gastelum, por ejemplo. Oye, de facultad. Bueno, sí, pero se reúnen aquí en el edificio. Pero sí es cierto, Ambrosio, está adscrita a la facultad, es cierto. Pues ahí también muchas de estas ideas sobre simbiosis, simbiogénesis, se están discutiendo bastante entre esa ala de las ciencias cognitivas que se autodenomina enactivista. Lo que quiero decir también es que pues estas observaciones sobre lo que escribió León Olivé en estos libros, específicamente el último que fue comentado, a mí me impactan de manera fuerte porque desde hace algunos años yo estoy tratando de entender cómo abordaría un trabajo de historia de la biología mexicana, dado que yo vivo en esa comunidad. Y me parece que algunas de estas ideas que has recuperado pues son bastante importantes para hacer sentido pues, de estas tendencias que hemos visto en estas últimas décadas, que al mismo tiempo reflejan pues este cambio, digamos, de orientación de lo que en su momento fueron perspectivas abiertas sobre justo complejidad de las relaciones entre organismos, ambientes y los niveles de organización allí involucrados y que ahora pues están bastante reducidas a ponerle demasiado énfasis, por ejemplo, a la secuenciación genómica, sin necesariamente tratar de seguir viendo pues la complejidad organísmica. Entonces termino esta observación mencionando de nuevo lo que José Luis ha recordado, ¿no? Que von Bertalanffy hace estas contribuciones a lo que en la mañana decíamos que podemos definir como organicismo. Y que pues ese organicismo, como lo comentábamos también en la mañana, pierde una batalla. Esta es una observación de sociología de la biología internacional. Pierde la batalla junto, o más bien en contra de las personas que estaban por apoyar el programa, digamos, que se convirtió en la biología molecular como paradigma dominante, ¿no? Entonces, hubo un asunto ahí de financiación también muy importante. O sea, se pidieron financiaciones, Waddington, Milgram, todos estos personajes pidieron dineros en Estados Unidos y Rockefeller Foundation y otras entidades de ese tipo decidieron más bien dárselos a los grupos de investigación que se iban a orientar por estas nociones reduccionistas de información, etcétera, que por cierto son como una interpretación de la cibernética, pero digamos la interpretación políticamente indeseable para lo que he sentido que es como el consenso, ¿no? De la visión política en este grupo, al menos en estos 2 días que nos hemos reunido. Entonces eso también impacta el modo en que la biología mexicana se derivó, digamos, ¿no?
que, digamos, en los 40, 50 teníamos a alguien como Enrique Beltrán, que justamente también tenía un importante biólogo mexicano que ha analizado Rafael Guevara Ferrer desde el punto de vista histórico, que tenía estas orientaciones más amplias, ¿no? Sobre todo ecológicas, por ejemplo, reflexionando sobre el devenir del Valle de México, por ejemplo, ¿no? Libros como El hombre y el ambiente, que fueron publicados por un fondo de cultura económica en su momento, etc. Y luego pues, ya esa visión desapareció, o bien fue sustituida por una visión ecológica, sí, pero más orientada pues, a unas agendas internacionales de norte global, ¿no? Sí, yo creo que son conocidas por todo. Entonces, bueno, muchas gracias y fue un placer estar aquí. Gracias. Pues si quieren comentar algo. Sí, bueno, el punto que queda, Mario, yo creo que va a quedar un poco pendiente el asunto de los tiempos neurofisiológicos y los tiempos conscientes, ¿no? Yo no veo que haya una controversia definitiva entre la visión cuántica y la visión clásica de la conciencia en el sentido de la temporalidad. Tenemos que revisar esto con más cuidado. Los datos fundamentales son de Benjamin Libet, el neurofisiólogo norteamericano que analizó estos 500 milisegundos de los que hablas. Supuestamente, cuando uno toma una decisión para moverse, son experimentos bien realizados por Libet, cuando toma uno la decisión para mover un dedo, de hecho, el paradigma así fue, le dijo a sus agentes voluntarios, mueve el dedo cuando se te pegue la gana, y él veía cosas en el encefalograma, y hay un potencial previo, potencial preparatorio se llama a veces, o anticipatorio del movimiento. Y está 300 milisegundos antes de que el sujeto exprese bien un reloj segundero que ha tomado la decisión. O sea, hay eventos neurofisiológicos previos a la toma de decisión. Yo lo que no veo es que esta información, la cual podemos analizar con cuidado y demás, tenga que ver con la discusión cuántica o clásica. No sé si Eugenio nos está escuchando y si él podría agregar. Es un tema complicado, ¿no? Y lo podemos, de hecho, dejar para más tiempo. Después de que pase la palabra, le pregunte a Eugenio. Eugenio, un saludo afectuoso desde acá hasta allá. No sé si tengas algo que decir respecto a la pregunta de Mario y al comentario de José Luis. Si quieres prender tu micrófono. Ya. Bueno, sí, pues bueno, me da mucho gusto participar en esto. Pensé que estaba yo fuera de tiempo, pero me da mucho gusto participar aquí con ustedes. Y sí, bueno, estas preguntas, lo que decía José Luis, por ejemplo, acerca de qué cosa es la conciencia, sigue siendo uno de los enigmas acerca de cómo funciona el sistema nervioso. Efectivamente, es un sistema bioeléctrico, en donde la información se transmite tanto por impulsos eléctricos como por la liberación de una sustancia que le platica a la otra célula, la liberación de una sustancia que una célula le comunica a otra. No le comunica, por cierto, desde luego, conceptos, pero es para ponerse en la actividad, está recibiendo información de un sitio, pero al mismo tiempo puede estar recibiendo información de otro sitio, y la manera como se integra toda esa actividad bioeléctrica es muy compleja, solamente tomando en cuenta el número de neuronas activas, sobre todo en el sistema nervioso central. Entonces, el tratar el asunto desde el punto de vista filosófico, pues más bien me gustaría aprender con ustedes cómo cómo se puede conectar un sistema que es, como les decía, bioeléctrico, con lo que significa la comunicación conceptual, de formar un concepto y, y la interacción de conceptos que obviamente se integran de diferentes maneras, y eso sigue siendo un enigma. De hecho, les puedo decir a ustedes que esto ha sido de la atención de físicos como Roger Penrose,
que ha estado muy interesado en qué cosa es la conciencia, porque él como cosmólogo es un físico, es un cosmólogo, pero él piensa que no se va a tener una buena comprensión de lo que es el hábitat, el universo en el que habitan los humanos pensantes, mientras no se entienda qué cosa es la conciencia. Tiene sus propias teorías acerca de eso. Él propone que los microtúbulos, que son parte del citoesqueleto neuronal, porque las neuronas, para conservar su estructura y sus funciones, requieren de un sistema que los fortifique. Y lo que propone Penrose es que hay fenómenos de tipo nanoeléctrico que ocurren principalmente a lo largo de los microtúbulos, y que eso sería una de las bases para poder tratar de entrar desde un punto de vista más biofísico a lo que es la conciencia. Entonces, pues no creo que pueda dar muchas más explicaciones acerca de eso, porque es uno de los grandes enigmas en la ciencia, ¿verdad? Entonces, La pregunta, Sí, adelante. qué bueno que lo tocaste así. Lo que mencionaste del matemático aplicado. sí, Si estamos diciendo transdisciplina, es que reconocemos que hay disciplinas. sí. Y el punto es que cuando tienes una disciplina, ¿cómo participas en la solución de algún problema, algún fenómeno, algo así? Entonces, pues matemático aplicado, pues es matemático y decidió que lo que más le interesa es trabajar en aplicaciones, quizás no en cuestiones de fondo del formalismo, pues eso es una de cada minuto, no sé de qué dónde te estás metiendo. El matemático aplicado, una vez que está interviniendo en la solución de algún problema o de algún fenómeno, tratar de entender algún objeto de estudio, lo puede hacer como una persona que maneja su disciplina y que a través del manejo de su disciplina resuelve alguna de las incógnitas que están puestas ahí porque se le solicitó esta parte de aquí, este análisis estadístico no lo sé cómo hacer, o este tipo de ecuaciones no las sé cómo resolver, o lo que sea, cosas de ese estilo. Eso yo lo llamaría multidisciplina, porque esta persona está ayudando a este proyecto y está contribuyendo en sus granitos de sal, de arena, a ver cómo lo resuelve. El punto no es tanto que si eres matemático aplicado, si eres físico teórico o si eres biólogo experimental, sino el punto es que a la hora de que tú intervienes en eso, ¿qué tanto te involucras en el problema que estás estudiando? Y tratas de entender los puntos de vista de los demás que están ahí y elaboras las hipótesis y construyes el proyecto de investigación a partir de una comunicación con personas de otra disciplina. Por Y supuesto. ahí es transdisciplinario. Entonces, Sí. el matemático depende de lo que está siendo aplicado. La forma que se maneja dentro de eso se vuelve una actividad transdisciplinaria o no. Ahora, cuando yo estaba estudiando la metadisciplinaridad, transdisciplinaridad es porque los ejemplos que estaba dando eran ejemplos de proyectos o de problemas que per se ya manejan una transdisciplinaridad. Y es de cierta manera sacarle jugo a ese conocimiento que vino de una transdisciplinariedad haciendo algo entre ellos. Entonces es otro nivel, es un nivel de los objetos, las experiencias que estás teniendo ya son resultados de una transición. ¿Y cómo puedes aprovechar elementos ahí para poder abordar algún otro problema? ¿No? Entonces es la cosa de paraguas que estaba diciendo. Entonces, sí, doctor. Bueno, yo muy brevemente para terminar a propósito de la pregunta de Mario y el comentario y de Francisco, que sí, totalmente de acuerdo. La transdisciplina, yo creo que esa es la principal diferencia entre interdisciplina y transdisciplina. Sí. Porque las disciplinas la transdisciplina sí requiere disciplinas, pero no solo ello.
tiene que incluir conocimientos no disciplinarios. Y aquí el concepto de disciplina, bueno, ese es el concepto que maneja León. sí, pero no solo León, es bastante amplio esta idea, porque si no, no hay diferencia entre interdisciplina. Claro, sería la multidisciplina sería todavía algo más elemental donde no hay esta integración de conceptos y de puntos de vista, pero la transdisciplina, sí, es el punto de vista de León, efectivamente, pero no solo de León, es toda una corriente muy amplia donde está Boaventura Sobre esa mesa va a estar bueno. Perdón. Que la mesa va a estar Va a estar buena, va a estar buena. Voy apilando nada. Y yo creo que es un tema importante, porque ¿sabe? Quiero eso, sí. Sí, yo creo que una de las diferencias principales, hicieron muy buenas observaciones diciendo, parece que la disciplina es buena y la transdisciplina, me hicieron esa observación muy atinada. Y no estamos diciendo que una es mejor que otra. Lo que estamos diciendo es que la transdisciplina, el sentido de la transdisciplina y por lo que se distingue de interdisciplina, es que involucra otros conocimientos y otros saberes que no son disciplinarios. Pero aquí tenemos que definir disciplina y creo que Mario pues, ha contribuido mucho a esto basado en Foucault, que recuerdo muy bien, y también Rafael Martínez. Perdón, Rafael Lozano también definió la idea de disciplina retomando Foucault. Y entonces, bueno, aquí está esta idea, y ya con esto creo que la propuesta de Lyon de comunicación de la ciencia como parte fundamental del quehacer de la ciencia. La comunicación es algo que una vez que la ciencia se hace, tal como lo plantea aquí, la comunicación de la ciencia es algo intrínseco a la ciencia. Y si la ciencia es una actividad y práctica y sistema social, Esa es este es el punto, ¿no? Me parece Porque aquí desborda, desde luego, al concepto de comunidades epistémicas relevantes de Lyon. Si la tesis de Lyon es que si la ciencia, la tecnología son sistemas sociales de interacción, no se pueden reducir a comunidades científicas, sino que tiene que involucrar a la esfera social. Esta idea ya la había formulado con toda claridad en 1913 el fundador del Círculo de Viena, Otto Neumann. Si los motivos, casi lo cito de memoria, si los motivos auxiliares, que son todas estas ideas de Bakunin, intereses de clase, posiciones políticas, que son intrínsecos a la ciencia, falso de toda falsedad, como dicen, de que el positivismo lógico elimina valores extraepistémicos. Falso. Están inmensos necesariamente en la ciencia. Y en eso coincide plenamente con Weber, que por cierto fueron colaboradores muy cercanos, no eran ni Weber. Aunque se agarraban del chonco, y bueno, pero la idea es que justo si involucra a toda la sociedad, la validación y justificación y producción de la ciencia no puede ser un asunto exclusivamente de la comunidad científica ni de los saberes científicos, sobre todo si toman en cuenta valores éticos y valores políticos, que necesariamente tienen que provenir de liberación. Lo otro es epistemocracia, es decir, imposición de los, y esa es lo que critica Neumann, y es la crítica radical que hace Weber a esta idea de que la ciencia defina cuáles son los fines y los valores. Y ese es el tema central de la primera época. Ahí está Sánchez Vázquez y este líder local. ¿Qué es lo que puede aportar la filosofía? Y pues justamente una reflexión, una discusión junto con los científicos y científicamente ilustrada de cuáles son las orientaciones, los valores y hacia dónde tiene que ir la ciencia para que sea una ciencia humana. Entonces sí, y creo que yo lo planteé y cada vez lo va radicalizando más. Este libro ya su libro de 2007 ya maneja este concepto de relativismo moderadamente radical, ¿no? Aquí todavía dice yo no soy relativista, soy pluralista, y es lo que le gustó a Leo, pero a Rui, ¿no? Pero más adelante dice, a ver, un pluralismo consecuente tiene que ser, pero aquí aclarar, un relativismo responsable. Eso es algo muy importante. Responsable epistémica, ética y políticamente. Y esa es la posición final de León, que yo creo que es muy valiosa y bueno, es lo que puedo decir. Pues muchas gracias. No sé si hay algo más, nomás unas palabras finales, ¿no? Agradecer a todos los que han estado aquí, ya sea una sesión, 2 sesiones, y desde luego a todos los ponentes y a todos los miembros del seminario. De veras,
a mí me ha entusiasmado, no solo no digo que me ha gustado, ni que me has, eso de satisfecho, al contrario, nada de satisfecho. Entusiasmo, y el entusiasmo desborda, no es satisfactorio, es mucho más que eso. Es realmente estas jornadas, a mí me ayudan mucho sobre el devenir y el futuro del seminario. Creo que los problemas que estamos teniendo, que estamos planteando, son problemas muy relevantes, conectados con la segunda etapa y con la primera etapa. Y no es algo que nos propusimos, es algo que salió. Y la dinámica de discusiones ha sido maravillosa entre todos. Así que gracias a todos los que nos han apoyado. y sí, desde luego, un agradecimiento, pues desde luego a César, a Natalí, ¿no? Que han estado aquí, pues, en la organización de todo y con mucho detalle y con mucho compromiso. Son parte del apoyo. Exactamente. No son ajenos. Exactamente. Además, están adentro, están apoyando. Muy, efectivamente, ¿no? Así que, pues, muchas gracias y, bueno, o sea, lo bueno es que no clausuramos. Sí, la siguiente martes tenemos la última vez adentro del programa, pero gracias a el desorden muy productivo, muy heurístico, muy aplaudible que ha metido Mario, y además ha hecho un consenso. Eso puede ser esto del caos y el orden, ¿no? Deshace el programa Mario, pero ya es un proceso administrativo, pues. Exacto. Salud, gracias. Pero mira, así que no clausuramos, cerrar, seguimos el próximo martes y después ya nos ponemos de acuerdo para el Senadora está afuera porque quiere recibir Alejandra, no, dile, Alejandra, sí, dile, Alejandra.